Mi esposo y mis suegros van a vivir aquí ahora, y tú te vas. Las palabras de Daniela cayeron como piedras sobre mi pecho, cada sílaba un golpe que resonó en el silencio pesado de la tarde. Miré a mi hija, esa mujer de 38 años que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba del trabajo, sus pequeñas manos manchadas de pintura porque había estado dibujando una casa para papá en el jardín de infantes. Ahora me miraba como si fuera un extraño, como si fuera una carga que había soportado demasiado tiempo, como si los últimos 65 años de mi vida no hubieran significado nada para ella. ¿A dónde?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba más pequeña de lo que quería. La pregunta salió quebrada, como si mis cuerdas vocales no pudieran procesar la realidad de lo que estaba escuchando. El aire de la sala se había vuelto denso, cargado de una tensión que parecía presionar mis pulmones. César, su esposo, estaba parado junto a ella con esa sonrisa que siempre me había parecido falsa, la misma que había usado cuando me pidió dinero prestado para invertir en un negocio seguro que nunca existió. Sus ojos pequeños brillaban con una satisfacción que me revolvía el estómago. Detrás de ellos, Rosana y Damián, sus suegros, observaban la escena con una satisfacción que no se molestaban en ocultar. Habían llegado esa mañana con maletas grandes, costosas, como si ya hubieran decidido todo sin consultarme. Como si esta casa, donde había sudado y llorado durante décadas, fuera suya por derecho divino. Busca un asilo cualquiera, dijo Daniela con una frialdad que me atravesó como un cuchillo oxidado. Hay muchos lugares para personas de tu edad. Será mejor para todos. Ya no puedes subir las escaleras como antes, y nosotros necesitamos privacidad. El silencio se extendió por la sala de estar de esta casa donde había vivido los últimos 40 años. Las paredes color crema parecían absorber mis pensamientos, cada rincón guardaba memorias que ahora se sentían como fantasmas burlándose de mí. El reloj de la pared, el mismo que mi hermano Mateo me había regalado cuando me mudé aquí después de su muerte, marcaba las 3:15 de la tarde. Un momento que quedaría grabado para siempre en mi memoria como el instante en que mi propia hija me declaró muerto en vida. Papá, no pongas esa cara de víctima, continuó Daniela, cruzando los brazos como solía hacer cuando era adolescente y quería algo de mí. César consiguió un trabajo mejor aquí en la ciudad, y Rosana y Damián necesitan estar cerca de los médicos. Sus tratamientos cuestan mucho dinero, y aquí no pagarán renta. Tú entiendes, ¿verdad? Ya cumpliste tu parte. Nos criaste, nos diste lo que pudiste. Ahora es nuestro turno de vivir, de prosperar. Rosana asintió vigorosamente, sus joyas baratas tintineando mientras se acomodaba en mi sofá de cuero marrón, el mismo donde había consolado Daniela cuando terminó con su primer novio, donde había visto crecer a mis nietos en las pocas ocasiones que me los traía. Es lo natural, Carlos. Los jóvenes necesitan espacio para crecer, para prosperar. Y ustedes los mayores, bueno, ustedes ya tuvieron su oportunidad. Es hora de que se hagan a un lado. Damián encendió un cigarro sin siquiera preguntar, como si ya fuera el dueño del lugar. El humo se elevó lentamente hacia el techo, manchando el aire limpio que siempre había mantenido en esta casa. Además, agregó con su voz rasposa, los asilos tienen actividades, gente de tu edad. Estarás mejor allí que aquí, estorbando. Solo sonreí. Una sonrisa extraña, casi serena, que pareció desconcertar a todos en la habitación. Era la misma sonrisa que había aprendido a usar cuando mi jefe me humillaba frente a otros empleados, la misma que había usado cuando los médicos me dijeron que mi esposa no sobreviviría al cáncer. Una sonrisa que había sido mi escudo durante años de dolor silencioso. No dije nada más. No grité, no supliqué, no pregunté porque mi propia sangre me trataba como a un desecho que había que tirar antes de que empezara a oler mal. Simplemente caminé hacia mi habitación, cada paso pesado sobre el piso de madera que había barnizado con mis propias manos 3 veces en 4 décadas. Arreglé mis pocas pertenencias en una maleta vieja de cuero marrón, la misma que había usado cuando llegué a esta ciudad buscando una vida mejor para Daniela y para mí. Dentro puse 3 camisas, 2 pantalones, mi billetera con exactamente $230, la foto de mi esposa en nuestra boda, y la llave pequeña y oxidada que guardaba secretos que ellos jamás imaginaron. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché a César decir, fue más fácil de lo que pensamos. El viejo no puso resistencia. Pensé que iba a llorar o a hacer un drama. Sus risas resonaron a mis espaldas como el eco de una traición que había estado gestándose durante años, alimentada por mi propia generosidad. Esa noche dormí en un hotel barato del centro, en una habitación que olía a desinfectante y decepciones ajenas. Miré el techo agrietado y me pregunté cómo había llegado a este punto,
Como la niña que una vez me dijo papi, cuando sea grande voy a cuidarte siempre, se había convertido en esta mujer que me echaba como a un perro viejo. Pero al día siguiente, cuando regresé con el abogado Luis Mendoza y los documentos que guardaba en mi caja fuerte del Banco Nacional desde hacía 30 años, quienes tuvieron que salir de la casa fueron ellos. Y esta vez, no hubo sonrisas falsas ni promesas vacías. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te ha dejado de lado, que han olvidado todo lo que has sacrificado por ellos, entonces sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero también sabrás que a veces, la justicia llega cuando menos la esperas, y que los documentos nunca mienten. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 8 años y mi hermano Mateo cumplía 25. Éramos como dos generaciones diferentes viviendo bajo el mismo techo, pero nunca hubo nadie en este mundo que me entendiera mejor que él. Mientras otros hermanos peleaban por juguetes o por la atención de nuestros padres, Mateo me enseñaba cosas que los libros de la escuela jamás podrían mostrarme. Carlos, me decía mientras me ayudaba con las tareas de matemáticas en la mesa de la cocina, un hombre de verdad no es el que grita más fuerte o el que tiene más dinero. Es el que cumple su palabra, aunque nadie esté mirando. Sus manos grandes y callosas señalaban los números en mi cuaderno, pero sus palabras grababan lecciones mucho más profundas en mi corazón de niño. Mateo trabajaba desde los 14 años en una fábrica de muebles del otro lado de la ciudad. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses y regresaba a casa cuando ya había oscurecido, con el uniforme manchado de barniz y las manos ásperas por el trabajo. Pero nunca se quejaba. Nunca dijo que la vida había sido injusta con él por tener que mantener a nuestros padres enfermos y a un hermano menor que apenas empezaba a entender el mundo. Cuando nuestro padre murió de un infarto, yo tenía 12 años y Mateo 30. El funeral fue pequeño, apenas algunos vecinos y compañeros de trabajo de mi hermano. Recuerdo que después del entierro, Mateo me llevó a caminar por el parque donde solíamos jugar fútbol los domingos. Ahora somos solo tú y yo, hermanito, me dijo mientras nos sentábamos en una banca de madera que crujía bajo nuestro peso. Mamá no va a durar mucho más, los médicos lo dijeron. Pero quiero que sepas algo muy importante, siempre vas a tener un hogar conmigo. Siempre. Nuestra madre murió al año siguiente. Era una mujer dulce que había gastado sus últimos ahorros en asegurarse de que yo tuviera uniformes limpios para la escuela y cuadernos nuevos cada semestre. Mateo se encargó de todo. El funeral, los papeles, las deudas del hospital. Yo solo era un niño asustado que no entendía por qué el mundo se llevaba a todas las personas que amaba. Pero Mateo cumplió su promesa. Vendió la casa de nuestros padres, una construcción vieja que se caía a pedazos, y con ese dinero compró esta casa donde ahora me habían echado como a un perro. Era más grande, más sólida, con 3 habitaciones y un jardín pequeño donde plantamos un limonero que todavía da frutos cada verano. Esta casa será tuya algún día, me dijo Mateo el día que nos mudamos. Tenía 31 años, yo 13, y él ya hablaba como si supiera que no estaríamos juntos para siempre. Pero no porque te la regale, sino porque te la vas a ganar. Vas a estudiar, vas a trabajar, vas a ser un hombre de bien. Y cuando yo no esté, esta casa va a cuidarte como yo te he cuidado. Durante mis años de adolescencia, Mateo fue padre, hermano y amigo. Cuando otros chicos de mi edad se rebelaban contra sus padres, yo respetaba profundamente a mi hermano porque había ganado ese respeto con sacrificios diarios. Trabajaba dobles turnos para pagarme una escuela privada, se quedaba despierto ayudándome con proyectos hasta altas horas, y nunca me hizo sentir que era una carga. La educación es lo único que nadie te puede quitar, Carlos, me repetía cada vez que yo me quejaba de las tareas difíciles o de los profesores exigentes. El dinero se puede perder, la casa se puede caer, pero lo que aprendes se queda contigo para siempre. Cuando cumplí 18 años, Mateo me llevó al notario más respetado de la ciudad. Allí, frente al abogado Mendoza, el mismo que ahora era mi aliado, mi hermano firmó los papeles que ponían la casa a mi nombre. Era un regalo de graduación que no esperaba, un acto de confianza que me dejó sin palabras. ¿Por qué haces esto?, le pregunté mientras salíamos de la notaría. Tú compraste esta casa con tu trabajo. Porque tú eres mi hermano, Carlos. Y porque confío en que cuando yo tenga tu edad, tú vas a cuidarme como yo te cuidé a ti. Su sonrisa era la misma de siempre, tranquila y segura. Además, algún día te vas a casar, vas a tener hijos, vas a necesitar un lugar donde criar a tu familia. Esta casa va a ser el lugar donde tus hijos aprendan lo que significa el amor verdadero. Mateo tenía razón en muchas cosas, pero se equivocó en una: él nunca llegó a mi edad. Un accidente de trabajo se lo llevó cuando yo tenía 26 años y él 43. Una máquina mal calibrada,
un momento de distracción, y mi hermano, mi mentor, mi mejor amigo, se fue para siempre. En su funeral, mucha más gente vino de la que esperaba. Compañeros de trabajo, vecinos, incluso algunos de mis profesores de la universidad. Todos tenían historias de favores que Mateo les había hecho, de veces que los había ayudado sin esperar nada a cambio. Era querido y respetado de una manera que yo apenas comenzaba a comprender. Después del entierro, encontré una carta en su habitación. Estaba dirigida a mí, escrita con su letra cuidadosa que siempre me había parecido demasiado elegante para alguien que trabajaba con sus manos. Carlos, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que Dios decidió llamarme antes de tiempo. No estés triste por mucho tiempo, hermano. La vida es para vivirla, no para llorarla. Cuida la casa, cuida tu familia cuando la tengas, y recuerda siempre lo que te enseñé, un hombre de verdad es el que cumple su palabra. La casa es tuya legalmente, todos los papeles están en la caja fuerte del banco. Vive en ella con orgullo, porque fue comprada con trabajo honesto y amor verdadero. Te quiere, Mateo. Ese mismo año conocí a quien se convertiría en mi esposa. Nos casamos en el jardín de esta casa, bajo el limonero que Mateo y yo habíamos plantado años atrás. Daniela nació aquí 3 años después, en la habitación principal, rodeada del amor que mi hermano había sembrado en cada rincón. Durante 35 años, esta casa fue el refugio donde mi familia creció. Aquí Daniela dio sus primeros pasos, aquí perdió sus primeros dientes, aquí traje a su madre cuando el cáncer la consumía lentamente. Cada tabla del piso, cada grieta en las paredes, cada mancha en el techo tenía una historia que conectaba directamente con el corazón de Mateo. Y ahora, viendo cómo mi propia hija me había tratado como a un estorbo, entendía por qué Mateo había insistido tanto en ponerlo todo a mi nombre. Él sabía, con esa sabiduría que solo dan los años y el sacrificio, que algún día yo necesitaría esos papeles para defenderme de quienes creían tener derechos sobre lo que nunca les había pertenecido. Los primeros signos comenzaron hace 3 años, cuando Daniela empezó a traer a César a las cenas familiares con más frecuencia. Al principio parecía un buen hombre, educado, bien vestido, siempre con una sonrisa y palabras amables. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba, una forma de mirar la casa como si estuviera calculando su valor, midiendo cada habitación con una precisión que me ponía incómodo. Su casa es realmente hermosa, don Carlos, me decía mientras cortaba el asado que yo había preparado. Debe valer mucho dinero en el mercado actual. Con la ubicación que tiene, fácilmente unos $150,000, ¿no cree? Daniela se reía, tocándole el brazo como si fuera una broma inocente. César es agente inmobiliario, papá. Siempre está evaluando propiedades. Es una deformación profesional. Pero yo notaba cómo sus conversaciones siempre terminaban girando hacia el tema de la casa. ¿Cuánto costaba mantenerla? Si no era demasiado grande para una persona sola, si no sería mejor algo más pequeño y manejable para alguien de mi edad. Comentarios que sonaban preocupados pero que llevaban veneno escondido en cada palabra. El primer golpe real llegó cuando Daniela me sugirió que sería bueno que César y ella se mudaran conmigo para ayudarme con los gastos de la casa. Era una propuesta que sonaba razonable en la superficie, pero que me removió algo profundo en el estómago. Papá, ya no eres tan joven, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina. ¿Qué pasa si te caes en la ducha? ¿Qué pasa si te da un infarto como al abuelo? Nadie se daría cuenta hasta días después. César asintió gravemente, como si realmente estuviera preocupado por mi bienestar. Daniela tiene razón, don Carlos. A mi padre le pasó algo similar. Vivía solo y un día se desmayó en el baño. Por suerte el vecino lo encontró, pero pudo haber sido mucho peor. Acepté que se mudaran porque pensé que sería hermoso tener a mi hija cerca otra vez, que podríamos recuperar esa relación que se había enfriado después de la muerte de su madre. Qué ingenuo fui, qué completamente ciego estuve. Los primeros meses fueron una actuación perfecta. Daniela cocinaba ocasionalmente, César cortaba el césped los fines de semana, y ambos me incluían en sus conversaciones. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar de maneras tan sutiles que al principio pensé que estaba imaginándolo todo. Primero fueron pequeñas cosas. César comenzó a usar mi sillón favorito sin preguntar, el que había sido de Mateo y donde yo solía leer el periódico todas las mañanas. Es más cómodo para mi espalda, decía cuando yo me quedaba parado sin saber dónde sentarme. Daniela empezó a reorganizar la cocina sin consultarme, moviendo cosas que habían estado en el mismo lugar durante décadas. Papá, esto es mucho más práctico, me explicaba cuando yo no encontraba las tazas o los cubiertos.
Tienes que adaptarte a los cambios. Luego llegaron las críticas disfrazadas de consejos. Que mi forma de cocinar era poco saludable, que veía demasiada televisión, que mis amigos del parque eran mala influencia porque nos juntábamos a jugar dominó y a veces tomábamos una cerveza. Papá, ya no tienes edad para andar de borracho con esos viejos, me dijo Daniela un día cuando regresé de una tarde especialmente divertida con mis amigos. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la familia de César? La familia de César. Ahí estaba el problema real. Rosana y Damián comenzaron a visitarnos cada vez con mayor frecuencia, quedándose cada vez por periodos más largos. Primero eran fines de semana, después semanas enteras, y finalmente meses completos porque necesitaban ahorrar dinero para los tratamientos médicos de Rosana. Rosana era una mujer de 60 años que se quejaba constantemente de dolores que nunca podían diagnosticar apropiadamente. Tenía la costumbre de criticar todo lo que veía. La decoración de la casa estaba pasada de moda, la comida que yo preparaba tenía demasiada sal, el jardín necesitaba una mano más joven y enérgica. Carlos, me decía mientras se instalaba en mi sala de estar con su colección de medicamentos y revistas de chismes, una casa como esta necesita una mujer que sepa cómo manejarla apropiadamente. Los hombres solo siempre dejan que todo se vaya deteriorando. Damián era peor. Un hombre que había trabajado toda su vida como vendedor de autos usados y que trataba cada conversación como si fuera una negociación. Me hablaba como si fuera un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Don Carlos, usted no se da cuenta de lo que vale esta propiedad, me decía mientras fumaba en mi jardín, tirando la ceniza sobre las flores que yo cuidaba cada mañana. Con una pequeña inversión, una renovación, esta casa podría valer el doble. Pero claro, para eso se necesita visión de negocio. Las conversaciones en la mesa comenzaron a excluirme sistemáticamente. Hablaban de planes que no me incluían, de gastos que harían cuando la situación se arreglara, de cambios que implementarían en el futuro cercano. Yo estaba sentado ahí mismo, pero era como si fuera invisible. Una noche escuché a César hablando por teléfono con alguien en el jardín. Pensó que yo estaba dormido, pero el insomnio me tenía despierto esa noche, como tantas otras desde que habían llegado. No, todavía no, decía en voz baja. El viejo es más terco de lo que pensamos. Pero no te preocupes, tengo un plan. Solo necesitamos un poco más de tiempo y presión. Mi suegra ya está empezando a sospechar que algo no anda bien con él. Pérdida de memoria, confusión, ya sabes cómo es eso. Me quedé helado. ¿Pérdida de memoria? ¿Confusión? Yo estaba perfectamente lúcido, más alerta que nunca precisamente porque sentía que algo terrible estaba desarrollándose bajo mi propio techo. Al día siguiente, durante el desayuno, Daniela me preguntó si había tomado mis medicamentos para la presión. Yo no tomaba ningún medicamento para la presión. Cuando se lo dije, intercambió una mirada significativa con César. Papá, me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas, el doctor te recetó esas pastillas el mes pasado. ¿No te acuerdas? Hablamos de esto ayer. No habíamos hablado de nada ayer. No había ido al doctor en meses. Pero cuando protesté, todos me miraron con esa expresión de preocupación falsa que te hace dudar de tu propia cordura. Mavi, el estrés de vivir solo durante tantos años finalmente te está pasando factura, sugirió Rosana, tomando mi mano con una gentileza que me dio escalofríos. Es normal en personas de tu edad. Mi madre pasó por lo mismo. La madre de Rosana había muerto en un asilo, abandonada por su propia familia después de que la declararan mentalmente incompetente. El mensaje era claro, aunque nunca lo dijeron explícitamente. Los meses siguientes fueron una guerra psicológica sutil pero constante. Movían mis cosas y luego actuaban sorprendidos cuando yo no las encontraba. Cambiaban la programación de la televisión y luego me decían que yo mismo había tocado el control remoto sin darme cuenta. Escondían las llaves de mi auto y después las encontraban en lugares extraños, como el refrigerador o el baño. Papá, realmente estamos preocupados por ti, me dijo Daniela una noche después de otro episodio de confusión que ellos habían orquestado cuidadosamente. Tal vez sea hora de que consideres algún tipo de asistencia especializada. Asistencia especializada. Un eufemismo elegante para decir asilo de ancianos. La presión aumentaba día tras día. Comentarios sobre mi edad, mi salud, mi capacidad para cuidar una casa tan grande. Sugerencias sobre lo maravilloso que sería tener una vida más simple, más supervisada, más apropiada para mi etapa de vida. Y yo, como un tonto, los dejé hacer. Los dejé plantar dudas en mi mente,
los dejé hacerme cuestionar mi propia percepción de la realidad. Porque al final del día, por más que mi instinto me gritara que algo estaba mal, esta era mi hija. Esta era la niña que había criado con tanto amor, la hija por la que había trabajado dobles turnos y había sacrificado mis propios sueños. Hasta que llegó el día cuando ya no pudieron mantener la máscara, cuando la codicia finalmente superó a la actuación, y Daniela me miró a los ojos y me dijo que me fuera de la casa que mi hermano había comprado con sangre, sudor y lágrimas para que yo tuviera un hogar para siempre. El estopín llegó una noche de jueves, 3 semanas antes de que me echaran oficialmente de mi propia casa. Había fingido irme a dormir temprano, pero el ruido de voces susurrantes en la cocina me mantuvo despierto. Algo en el tono de esas conversaciones secretas me hizo levantar de la cama y caminar descalzo por el pasillo, pegándome contra la pared para escuchar sin ser detectado. Era César quien hablaba, su voz normalmente controlada ahora cargada de urgencia. Ya no podemos seguir esperando, Daniela. Mi jefe me dio una semana más para encontrar el dinero de la comisión que tomé prestada, o me denuncia a la policía. Son $23,000, no es algo que podamos ignorar. Mi sangre se heló. César había robado dinero de su trabajo. Eso explicaba por qué habían estado tan insistentes últimamente sobre acelerar sus planes conmigo. ¿Y qué quieres que haga?, respondió Daniela, su voz igual de tensa. Mi padre es más terco de lo que pensamos. No cae en el juego de la demencia senil tan fácil como esperábamos. Pues entonces tenemos que ser más directos, intervino la voz áspera de Damián. El viejo no se va a ir por las buenas. Ya lo intentamos con sutileza durante meses y no funcionó. Rosana soltó una risa amarga. Yo les dije desde el principio que esto de hacerlo gradualmente era una pérdida de tiempo. Mi primo Esteban tuvo que hacer algo similar con su suegro, y funcionó perfecto. Lo metieron en un asilo, vendieron la casa, y en 6 meses todos tenían dinero en el banco. ¿Y cómo lo hicieron exactamente?, preguntó César, claramente interesado en los detalles. Simple, continuó Rosana. Documentaron todo. Grabaciones de El Confundido, reportes médicos de pérdida de memoria, testimonios de vecinos preocupados por su seguridad. Cuando llegaron al tribunal, el juez no tuvo más opción que declararlo incompetente. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la cocina. Todo este tiempo habían estado documentando episodios de confusión que ellos mismos habían fabricado. Los medicamentos que insistían que había olvidado tomar, las llaves que aparecían en lugares extraños, las citas médicas que según ellos yo había olvidado. Pero eso toma tiempo, protestó César. Yo necesito ese dinero ahora, o voy a la cárcel. Y si voy a la cárcel, se acabó todo este plan. Entonces tenemos que hacer algo más drástico, dijo Daniela, y el tono frío de su voz me dio escalofríos. Esta era mi hija, la niña que solía sentarse en mis rodillas para que le leyera cuentos antes de dormir. Papá es orgulloso. Si lo humillamos lo suficiente, si lo hacemos sentir completamente no deseado, tal vez se vaya por su cuenta. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Damián. Le decimos directamente que se vaya. Sin rodeos, sin excusas. Le decimos que nosotros vamos a vivir aquí y que él tiene que irse. Si protesta, grabamos todo y usamos esa grabación para demostrar que está volviéndose agresivo y peligroso. Rosana aplaudió suavemente. Brillante, mija. Y si todavía se resiste, podemos llamar a los servicios sociales y reportar que un anciano confundido está viviendo solo en condiciones peligrosas. Con todo lo que ya hemos documentado, será fácil convencerlos. Y una vez que esté fuera de la casa, ¿qué hacemos?, preguntó César. Simple, respondió Daniela con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Vendemos la casa. Con el mercado actual, podemos sacar fácilmente $180,000. Más que suficiente para pagar tus deudas y empezar una nueva vida. Pero la casa no está a su nombre, preguntó Rosana. Daniela se rió. Por favor, suegra. Mi padre nunca ha sido bueno con los papeles legales. Probablemente ni siquiera recuerda si tiene escrituras o no. Y si las tiene, bueno, un hombre con demencia senil no puede manejar propiedades legalmente. Será fácil conseguir poder legal sobre sus bienes. Y si se pone difícil, insistió Damián. No se va a poner difícil, dijo César con seguridad. Hemos estado trabajando en esto durante meses. Lo hemos hecho dudar de su propia mente, lo hemos aislado de sus amigos, lo hemos hecho sentir como una carga. Está quebrado emocionalmente. Solo necesita el empujón final. Tuve que taparme la boca con ambas manos para evitar gritar.
Durante meses habían estado ejecutando un plan calculado para destruir mi autoestima, para hacerme dudar de mi propia cordura, para aislarme de todo lo que me daba fortaleza. Y lo habían hecho con sonrisas, con abrazos falsos, con palabras de preocupación por mi bienestar. Hay una cosa más, agregó Daniela después de un momento. Una vez que tengamos el dinero, creo que deberíamos mudarnos a otra ciudad. Empezar de cero, donde nadie nos conozca. Donde nadie pueda hacer preguntas incómodas sobre qué pasó con mi padre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rosana. Quiero decir que una vez que esté en un asilo, podemos simplemente desaparecer. Cambiar nuestros números de teléfono, no dejar dirección de contacto. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Quién le va a creer a un viejo demente? El silencio que siguió fue aún peor que las palabras. Porque en ese silencio, todos estaban de acuerdo. Mi propia hija estaba planeando no solo robarme mi casa y mi dinero, sino también desaparecer de mi vida para siempre, dejándome morir solo en algún asilo barato mientras ellos gastaban el fruto de 40 años de mi trabajo. Entonces está decidido, dijo César finalmente. Mañana empezamos con el plan final. Daniela, tú hablas con él. Nosotros seremos testigos de todo. Si se pone agresivo o confundido, lo grabamos. Si acepta irse pacíficamente, perfecto. De cualquier manera, en una semana él está fuera y nosotros tenemos la casa. ¿Y si tiene escondido dinero en efectivo?, preguntó Damián con avidez. Mejor, respondió Daniela. Un hombre con demencia que esconde dinero por toda la casa es evidencia perfecta de incompetencia mental. Nos ayudará en los tribunales si necesitamos llegar hasta ahí. Escuché el sonido de sillas moviéndose, señal de que la reunión había terminado. Me escabullí de vuelta a mi habitación tan silenciosamente como pude, pero una vez que cerré la puerta, mis piernas se doblaron y caí sentado en el borde de mi cama, temblando. Todo tenía sentido ahora. La presión constante, los comentarios sobre mi edad y mi salud, la forma en que habían documentado cada momento de supuesta confusión. No era paranoia mía, era un plan calculado y cruel ejecutado por las personas que supuestamente me amaban más en el mundo. Pero había algo que no sabían, algo que ni siquiera Daniela recordaba porque había sido una niña cuando ocurrió. Los papeles de la casa no estaban perdidos o confusos en algún archivo polvoriento. Estaban seguros en mi caja fuerte del Banco Nacional, junto con el testamento de Mateo y todos los documentos que probaban que esta casa había sido mía legalmente durante más de 40 años. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentado en mi cama, mirando por la ventana el jardín donde Mateo y yo habíamos plantado el limonero tantos años atrás, donde había jugado con Daniela cuando era pequeña, donde había consolado a mi esposa durante sus últimos días de vida. Por primera vez en meses, no me sentí confundido o inseguro. Al contrario, mi mente estaba más clara que nunca. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, cuando Daniela me diera su ultimátum, yo actuaría sorprendido y dolido. Me iría sin protestar, como el viejo quebrado que creían que era. Pero no me iría derrotado. Me iría a preparar mi contraataque. Porque si había algo que Mateo me había enseñado bien, era que un hombre de verdad no huye de la pelea cuando sabe que tiene la razón. Un hombre de verdad se prepara, documenta, y cuando llega el momento correcto, ataca con todo lo que tiene. Y yo tenía más de lo que ellos jamás imaginaron. Regresé a mi casa exactamente 24 horas después de haberme ido, pero no regresé solo y no regresé derrotado. A mi lado caminaba el abogado Luis Mendoza, un hombre de 62 años que había manejado todos los asuntos legales de mi familia desde que Mateo compró esta casa 4 décadas atrás. En su maletín de cuero llevaba documentos que iban a cambiar todo para siempre. Era justo después del mediodía cuando toqué el timbre de mi propia puerta. El sonido resonó por toda la casa, y pude escuchar voces confundidas desde adentro. Pasos apresurados, susurros urgentes, el ruido de alguien corriendo escaleras arriba. César abrió la puerta con una expresión que cambió instantáneamente de sorpresa a irritación mal disimulada. Llevaba puesta una de mis camisas favoritas, la camisa a cuadros que me había regalado mi esposa en nuestro último aniversario juntos. Carlos, dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. No esperábamos verte tan pronto. Pensé que habías encontrado un lugar donde quedarte. Buenos días, César, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Este es el licenciado Luis Mendoza. Necesitamos hablar con todos ustedes. Es un asunto legal muy importante. La cara de César se puso pálida. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, Carlos? Si hay algún problema, podemos resolverlo en familia.
Déjenos entrar, por favor, dijo el licenciado Mendoza con la autoridad que dan 40 años de práctica legal. Esto no va a tomar mucho tiempo, pero es necesario que todos los residentes de esta propiedad estén presentes. César no tuvo más opción que hacerse a un lado. Entramos a la sala de estar, y el contraste con el día anterior era impresionante. Rosana estaba sentada en mi sillón favorito, el de Mateo, comiendo de un plato que reconocí como parte de la vajilla fina que mi esposa había guardado solo para ocasiones especiales. Damián fumaba tranquilamente junto a la ventana, tirando ceniza sobre el piso de madera que yo había pulido con mis propias manos. Daniela bajó las escaleras corriendo, con el cabello despeinado y una expresión de pánico mal disimulado. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habíamos acordado que...». «No acordamos nada, Daniela», la interrumpí. «Tú me dijiste que me fuera y yo me fui. Pero ahora he regresado con información muy interesante que todos ustedes necesitan escuchar». El licenciado Mendoza abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. El sonido del papel crujiendo en el silencio tenso de la habitación fue como música para mis oídos. «Buenos días», comenzó el abogado con voz profesional. «Mi nombre es Luis Mendoza, soy abogado especialista en derecho inmobiliario y he manejado los asuntos legales de la familia Muñiz durante más de 4 décadas. Estoy aquí porque el señor Carlos Muñiz me ha solicitado que aclare ciertos malentendidos sobre la propiedad de esta casa». Rosana dejó de masticar. Damián apagó su cigarro. César se sentó pesadamente en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Pero fue Daniela quien habló primero. «¿Qué malentendidos?», preguntó, pero su voz había perdido toda la autoridad que había tenido el día anterior. «Esta casa pertenece a mi padre, obviamente. Nadie está diciendo lo contrario». El licenciado Mendoza sonrió de una manera que me recordó a un tiburón que huele sangre en el agua. «Exactamente, señorita Muñiz. Esta casa pertenece a su padre. Legal, total y absolutamente. Y tengo aquí todos los documentos que lo prueban». Extendió el primer documento sobre la mesa de centro. «Esta es la escritura original de la propiedad, fechada el 15 de abril de 1983. Como pueden ver, la casa fue comprada por Mateo Muñiz por la cantidad de $12,000. Daniela se acercó a mirar el documento, su rostro cada vez más pálido. «Sí, eso ya lo sabíamos. El tío Mateo compró la casa. Pero cuando él murió», continuó el licenciado, «la casa ya no estaba a su nombre». Puso un segundo documento sobre la mesa. «Esta es la escritura de traspaso, fechada el 22 de junio de 1986. Mateo Muñiz traspasó la propiedad completa a Carlos Muñiz cuando éste cumplió 18 años. Fue un regalo de graduación, completamente legal y debidamente registrado». El silencio en la habitación era tan pesado que podía sentirlo presionando mis pulmones. César tenía la boca abierta, Rosana había dejado caer el tenedor, y Damián miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. «Pero eso significa», comenzó a decir César. «Eso significa», lo interrumpió el licenciado, «que Carlos Muñiz ha sido el único propietario legal de esta casa durante los últimos 39 años. Cada pago de impuestos, cada mejora, cada decisión sobre esta propiedad ha sido legalmente suya desde 1986. Puso un tercer documento sobre la mesa. «Aquí tienen los recibos de impuestos de los últimos 10 años, todos a nombre de Carlos Muñiz. Y aquí», agregó otro papel, «tienen el certificado de registro de propiedad actualizado del municipio, que confirma que no existe ninguna hipoteca, ningún gravamen, y ninguna disputa legal sobre esta propiedad». Daniela se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Pero papá nunca nos dijo que, nosotros pensamos que». «¿Pensaron qué exactamente?», preguntó el licenciado con una suavidad peligrosa. «Pensaron que un hombre que ha vivido en su propia casa durante 4 décadas, que ha pagado cada cuenta y cada impuesto de su propio bolsillo, de alguna manera no era el dueño legal de su propiedad. Nosotros solo queríamos ayudarlo», balbuceó César. «Pensamos que sería mejor si se apropiaban de su casa», terminó la frase el licenciado. «Porque tenga entendido que ustedes le pidieron al señor Muñiz que se fuera ayer, ¿es correcto?». Nadie respondió, pero sus caras lo decían todo. El licenciado Mendoza puso un cuarto documento sobre la mesa. «Esto es particularmente interesante. Es una consulta que alguien hizo a mi oficina hace 3 semanas, preguntando sobre el proceso legal para declarar incompetente a una persona mayor y obtener control sobre sus bienes.
La consulta fue hecha por teléfono, pero tenemos registrado el número del cual provino. Sacó un papel más pequeño y lo leyó en voz alta. La llamada provino del número que está registrado a nombre de César Ramírez. César se puso completamente blanco. Eso fue, solo estaba preguntando en general, por curiosidad. Por curiosidad, repitió el licenciado. O porque estaban planeando declarar incompetente al señor Muñiz para apoderarse de una propiedad que vale aproximadamente $180,000 en el mercado actual. Rosana finalmente encontró su voz, pero salió como un graznido. Todo esto es un malentendido. Nosotros jamás, nunca tuvimos la intención de... La intención es irrelevante, la cortó el licenciado. Los hechos son estos. Ustedes le pidieron al legítimo propietario de esta casa que se fuera de su propia propiedad. Eso, legalmente, constituye un intento de usurpación. Y según me ha informado el señor Muñiz, ustedes han estado viviendo aquí sin pagar renta ni contribuir a los gastos de la casa durante meses. Se dirigió directamente a Daniela. Señorita Muñiz, su padre ha sido extremadamente generoso al permitirles vivir aquí gratuitamente. Pero esa generosidad no les da ningún derecho legal sobre la propiedad. Daniela me miró con ojos que ya no mostraban arrogancia, sino pánico puro. Papá, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Yo no sabía que, pensé que cuando el tío Mateo murió, la casa había quedado en una especie de limbo legal. No, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sonado en meses. No hay nada que arreglar, Daniela. Ayer me echaste de mi propia casa como si fuera un perro viejo. Me dijiste que buscara un asilo cualquiera, como si 40 años de trabajo y sacrificio no significaran nada. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían como antes. Papá, lo siento. Estaba confundida, estaba bajo presión. La presión de robarme, la interrumpí. Porque eso es lo que planeaban hacer, ¿verdad? Echarme, vender mi casa, y desaparecer con el dinero. El licenciado Mendoza cerró su maletín con un clic definitivo. Señoras y señores, legalmente yo les recomendaría que encuentren otro lugar donde vivir lo antes posible. El señor Muñiz tiene todo el derecho de recuperar la posesión completa de su propiedad. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez, y si intentan cualquier tipo de represalia o acoso contra el señor Muñiz, sepan que todos estos documentos ya han sido copiados y registrados. Cualquier acción legal que emprendan contra él será vista como un intento de intimidación contra el verdadero propietario. Después de que el licenciado se fue, el silencio en la habitación fue ensordecedor. 4 personas que ayer me habían tratado como basura ahora me miraban como si hubiera resucitado de entre los muertos. Porque en cierto sentido, eso era exactamente lo que había pasado. El silencio después de la partida del licenciado Mendoza se extendió como una mancha de aceite por toda la sala. Podía escuchar el tic-tac del reloj de Mateo, el mismo que había marcado el tiempo durante todas las mentiras, todas las manipulaciones, todos los planes que habían tejido a mis espaldas. Ahora ese sonido parecía contar los segundos de su derrota. César fue el primero en intentar recuperar el control de la situación. Se puso de pie bruscamente, con las manos temblorosas pero tratando de mantener una apariencia de autoridad. Esto es ridículo, Carlos. Tú sabes que nosotros jamás quisimos perjudicarte. Todo esto ha sido un gran malentendido. ¿Un malentendido?, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire como humo venenoso. ¿Cómo ayer, cuando tu esposa me dijo que buscara un asilo cualquiera? Eso también fue un malentendido. Daniela se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero su llanto había perdido toda credibilidad para mí. Ahora podía ver la calculación detrás de cada gesto, la actuación detrás de cada solloza. Papá, yo estaba nerviosa, bajo mucha presión. César tiene problemas en el trabajo y nosotros pensamos. Pensaron que podían robarme mi casa, la interrumpí. Pero hay algo más que ustedes no saben, algo que el licenciado Mendoza no mencionó porque yo le pedí que me dejara a mí revelar esta parte. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde el limonero de Mateo seguía dando frutos después de tantos años. Desde ahí podía verlos a todos reflejados en el cristal, 4 figuras tensas, esperando el siguiente golpe. Anoche, después de escuchar su pequeña reunión de conspiración en la cocina, no solo fui al banco a sacar los documentos de la casa, también fui a la comisaría central y presenté una denuncia formal. El color desapareció completamente de la cara de César. Rosana se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Damián dejó caer el cigarro que acababa de encender. ¿Una denuncia por qué?
preguntó Daniela con un hilo de voz. Me volteé lentamente para enfrentarlos. Por intento de fraude, usurpación de propiedad y conspiración para cometer abuso financiero contra una persona mayor. El detective Romario Vázquez me explicó que lo que ustedes planeaban hacer tiene un nombre legal muy específico. Saqué una grabadora pequeña de mi bolsillo, la misma que había comprado esa mañana en una tienda de electrónicos. También tengo esto. Una grabación completa de la conversación que tuvieron anoche en mi cocina, planeando cómo deshacerse de mí y robar mi casa. La grabadora pareció hipnotizar a los cuatro. César extendió una mano temblorosa hacia ella, como si quisiera destruirla, pero se detuvo cuando vio mi expresión. Adelante, le dije. Inténtalo. Pero esa es solo una copia. La original ya está en poder de la policía, junto con copias de todos los documentos del licenciado Mendoza. Presioné el botón de reproducción. Inmediatamente, la voz de César llenó la habitación. Ya no podemos seguir esperando, Daniela. Mi jefe me dio una semana más para encontrar el dinero de la comisión que tomé prestada, o me denuncia a la policía. Son $23,000. Apágalo, gritó César, pero yo subí el volumen. La voz de mi propia hija resonó en la sala, pues entonces tenemos que ser más directos. El viejo no se va a ir por las buenas. Dejé que la grabación continuara por varios minutos más, hasta llegar a la parte donde planeaban abandonarme en un asilo y desaparecer para siempre. Cuando finalmente la apagué, el silencio que siguió fue diferente al anterior. Este silencio estaba cargado de culpa, terror y la comprensión gradual de que habían sido completamente expuestos. $23,000, dije, mirando directamente a César. ¿Esa es la cantidad que robaste de tu trabajo? ¿Esa es la razón por la que tenían tanta prisa en deshacerse de mí? César se desplomó en el sofá como un muñeco roto. Carlos, yo puedo explicar todo. Fue un préstamo temporal, yo iba a devolverlo cuando me robaras la casa, terminé la frase. Cuando me declararas incompetente y vendieras mi propiedad para pagar tus deudas criminales. Rosana finalmente encontró su voz, pero salió como un graznido desesperado. Carlos, querido, yo creo que hubo un malentendido terrible. Nosotros jamás quisimos lastimarte. Somos familia, tenemos que apoyarnos mutuamente. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en ese sonido. ¿Dónde estaba esa familia cuando planeaban declararme loco? ¿Dónde estaba esa familia cuando documentaban episodios falsos de demencia que ustedes mismos provocaban? Damián, que había permanecido callado, finalmente habló. Carlos, hijo, todo esto se puede arreglar. No hay necesidad de involucrar abogados o policía. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. Un acuerdo, repetí, como el acuerdo civilizado que me ofrecieron ayer cuando me dijeron que buscara un asilo cualquiera. Caminé hacia la mesa donde todavía estaban esparcidos los documentos del licenciado. Tomé la escritura de la casa y la levanté para que todos pudieran verla. Esta casa está a mi nombre desde hace 39 años. Cada clavo, cada tabla, cada mejora que se ha hecho aquí ha sido pagada con mi trabajo. Cuando mi esposa se estaba muriendo de cáncer, hipotequé esta casa para pagar sus tratamientos. Trabajé dobles turnos durante 3 años para recuperarla. Cuando Daniela necesitó dinero para sus estudios universitarios, vendí el auto de Mateo, un clásico que valía una fortuna sentimental para mí. Mi voz estaba quebrando, no de debilidad, sino de una furia justa que había estado contenida durante demasiado tiempo. Durante 40 años, esta casa ha sido mi vida. Y ustedes, en una sola conversación nocturna, planearon quitármela como si fuera solo un objeto que podían vender para solucionar sus problemas financieros. Daniela se acercó a mí con las manos extendidas, como había hecho cuando era niña y había roto algo valioso. Papá, por favor, perdóname. Yo no sabía que tú habías sufrido tanto por esta casa. César me convenció de que sería fácil, de que tú ni siquiera te darías cuenta. ¿Qué no me daría cuenta? Exploté finalmente. Daniela, yo viví cada segundo de esos 40 años. Cada sacrificio, cada pago, cada noche sin dormir preocupándome por el dinero para mantener esta casa funcionando. ¿Cómo carajo no me iba a dar cuenta? Era la primera vez que maldecía frente a mi hija desde que era adolescente, y la palabra salió cargada de décadas de dolor acumulado. Y lo peor de todo, continué, mi voz ahora más controlada pero más letal, es que ustedes no solo planearon robarme la casa, planearon hacerme creer que estaba loco. Durante meses, movieron mis cosas, cambiaron mis rutinas, me hicieron dudar de mi propia memoria.
¿Tienen idea del terror que se siente cuando empiezas a pensar que tu mente te está traicionando? Rosana se atrevió a hablar. Carlos, nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Un asilo con cuidados especializados, donde pudieras estar con gente de tu edad. Cállate, rugí, y por primera vez en mi vida, Rosana se encogió de miedo. No me hables de lo que es mejor para mí. Lo mejor para mí era que mi propia familia me tratara con respeto, no como un estorbo que había que eliminar. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró como una bendición después del ambiente tóxico de la sala. Fuera, dije con una calma que me sorprendió. Todos ustedes. Fuera de mi casa. Ahora. Pero nuestras cosas, comenzó a decir Damián. Sus cosas estarán en cajas en la entrada mañana por la mañana. Si no las recogen en 24 horas, van a la basura. Papá, suplicó Daniela, no puedes hacer esto. Somos familia. Podemos arreglar todo esto, podemos volver a empezar. La miré por última vez como la hija que había criado con tanto amor, y lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento genuino, sino cálculo. Todavía estaba pensando en cómo manipular la situación a su favor. Ya no hay familia aquí, Daniela, le dije con una tristeza que me llegó hasta los huesos. La familia no planea destruir a sus propios miembros. La familia no conspira para robar y abandonar. Señalé hacia la puerta. Tienen 5 minutos para salir antes de que llame a la policía. Y esta vez, finalmente, me hicieron caso. Los días que siguieron a la expulsión de mi propia familia de mi casa fueron los más silenciosos que había experimentado en décadas. Un silencio diferente al que había vivido después de la muerte de mi esposa, porque ese había sido el silencio del dolor puro. Este era el silencio del vacío, de la traición procesándose lentamente en mi alma como un veneno que no tenía antídoto conocido. La casa se sentía extrañamente grande sin sus voces, sin el constante ruido de sus conspiraciones. Caminaba por las habitaciones que habían ocupado y podía ver las huellas de su presencia, marcas en las paredes donde habían colgado cuadros baratos, manchas en el piso de madera donde habían derramado bebida sin limpiar, el olor a cigarro de Damián que todavía impregnaba las cortinas de la sala. Pero lo más difícil de procesar no eran los daños físicos a mi propiedad. Lo más difícil era aceptar que la niña que había criado, que había llevado en hombros a los carruseles, que había consolado durante sus pesadillas, se había convertido en una extraña capaz de planear mi destrucción con la frialdad de un asesino profesional. El tercer día después de echarlos, cuando estaba limpiando la habitación que había ocupado Daniela, encontré algo que me heló la sangre. Debajo de la cama había una carpeta llena de documentos que habían estado recopilando como evidencia de mi supuesta incompetencia mental. Fotografías mías tomadas sin mi conocimiento donde parecía confundido o desorientado, todas cuidadosamente fechadas y anotadas. Notas manuscritas describiendo episodios de pérdida de memoria que ellos mismos habían fabricado. Incluso tenían el borrador de una carta dirigida a los servicios sociales, describiendo a un anciano peligroso y mentalmente incompetente que vivía solo en condiciones insalubres. La letra era de Daniela. La reconocía perfectamente porque había sido yo quien le había enseñado a escribir en cursiva cuando tenía 7 años, practicando durante horas en la mesa de la cocina hasta que cada letra salía perfecta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de Mateo, mirando esa carpeta de mentiras cuidadosamente construidas, sintiendo como la última parte de mi corazón que todavía albergaba esperanza por mi hija se desmoronaba como cenizas. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Eran las 11:15 de la noche, y la voz al otro lado era de César, pero sonaba diferente. Quebrada, desesperada. Carlos, necesito hablar contigo. Es urgente. Ya no tenemos nada de qué hablar, César. ¿Y si esto es algún intento de...? No es un intento de nada, me interrumpió. Mi jefe me denunció hoy. La policía vino a arrestarme esta tarde. Estoy llamando desde la comisaría, me dieron una llamada telefónica antes de procesarme. Me quedé callado, esperando que continuara. Carlos, por favor, su voz se quebró completamente. Daniela me dejó. En cuanto supo que me habían arrestado, empacó sus cosas y se fue. No sé a dónde. No contestó el teléfono, no dejó ningún mensaje. Solo se fue. Una parte de mí quería colgar, pero otra parte, una parte más oscura, quería escuchar cómo se desmoronaba el mundo del hombre que había planeado destruir el mío. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto?, le pregunté. Necesito un préstamo, dijo, y la audacia de esas palabras me dejó sin aliento. $23,000.
Te juro por la vida de mi madre que te los devuelvo en cuanto salga de este problema. Con intereses, lo que tú quieras. Me reí. Fue una risa seca, sin humor, que salió de un lugar muy profundo de mi pecho. ¿En serio, César? ¿En serio tienes el descaro de pedirme dinero después de todo lo que hiciste? Carlos, por favor, entiéndeme. Esto no era personal contra ti. Era solo desesperación. Yo no soy un criminal, solo cometí un error y... Un error, lo interrumpí. ¿Conspirar para declararme incompetente y robar mi casa fue un error? ¿Planear abandonarme en un asilo para desaparecer con el dinero de la venta de mi propiedad fue un error? El silencio del otro lado se extendió por varios segundos antes de que continuara. Ya sé que lo que hicimos estuvo mal. Lo sé, pero si no consigo ese dinero, voy a ir a la cárcel por 5 años mínimo. Mi vida va a estar arruinada. Y Daniela ya me abandonó. No me queda nadie más a quien recurrir. Daniela te abandonó, repetí lentamente. ¿Sabes qué? Eso no me sorprende para nada. Porque esa es la clase de persona que criaste junto conmigo. Una persona que abandona a otros cuando las cosas se ponen difíciles. Carlos, por favor. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. No, César. Ve a la cárcel. Enfrenta las consecuencias de lo que hiciste. Aprende lo que significa vivir con las decisiones que tomas. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad, procesando la información. Daniela había abandonado a César en cuanto la situación se complicó, tal como habían planeado abandonarme a mí. Los siguientes días trajeron más sorpresas. Rosana llamó llorando, explicando que Damián había sufrido un ataque al corazón por el estrés de toda la situación. Estaba en el hospital, y los gastos médicos los iban a arruinar financieramente. ¿Podía yo, por favor, encontrar en mi corazón la generosidad de ayudarlos? Después llamó un primo lejano de Daniela que no había visto en años, preguntando si era cierto que Daniela había intentado aprovecharse de mí. Aparentemente, ella había estado llamando a familiares distantes, tratando de conseguir dinero para ayudar a su pobre padre que estaba siendo manipulado por abogados sin escrúpulos. Cada llamada, cada intento de manipulación, cada mentira nueva que llegaba a mis oídos me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Pero eso no hacía que doliera menos. Una semana después de haberlos echado, estaba organizando el armario de mi habitación cuando encontré algo que me quebró completamente. Al fondo, detrás de ropa vieja que no había usado en años, estaba una caja de zapatos que había olvidado que existía. Adentro había cartas. Docenas de cartas que mi hermano Mateo me había escrito durante los años que trabajaba turnos dobles para mantenerme en la escuela. Cartas que dejaba en mi cuarto cuando llegaba tan tarde que yo ya estaba dormido, y se iba tan temprano que todavía no me había levantado. Las leí todas esa noche, una por una, y fue como escuchar la voz de Mateo hablándome desde el pasado. En cada carta había consejos, encouragement, reflexiones sobre lo que significaba ser un hombre de verdad en un mundo que constantemente trataba de quebrarte. Una carta en particular, fechada justo después de que cumpliera 18 años y él pusiera la casa a mi nombre, me hizo llorar como no había llorado desde su funeral. Carlos, hermano mío, hoy firmamos los papeles que te hacen dueño de esta casa, pero quiero que entiendas algo muy importante. Una casa no es solo 4 paredes y un techo. Una casa es el lugar donde guardas tus sueños, donde proteges a las personas que amas, donde construyes recuerdos que van a durar para siempre. Esta casa va a ser tuya legalmente, pero va a ser realmente tuya solo cuando la llenes de amor, de risas, de momentos buenos y malos compartidos con tu familia. Cuando tengas hijos, van a jugar en el mismo jardín donde nosotros jugamos. Cuando te cases, vas a preparar el desayuno en la misma cocina donde yo te preparé tantos desayunos. Pero Carlos, también quiero advertirte sobre algo. A veces las personas que decimos que más amamos son las que más pueden lastimarnos. A veces la familia de sangre puede traicionarte de maneras que los extraños nunca podrían. Si eso llegara a pasarte algún día, recuerda esta carta. Recuerda que tu verdadero valor no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú sabes que eres en tu corazón. Sé fuerte, hermano. Sé justo, pero también sé listo. No todos los que dicen amarte realmente te aman. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de una paz que comenzaba a instalarse en mi corazón herido. Mateo había sabido, de alguna manera había sabido que algún día yo necesitaría recordar quién era realmente. No el viejo confundido que mi familia había tratado de crear,
no la carga que querían eliminar, sino el hombre que él había ayudado a formar con sacrificio, trabajo y amor verdadero. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, con las cartas de Mateo en la mesa de noche, recordándome que aunque había perdido una familia que creía tener, nunca había perdido la familia que realmente importaba. La familia de la memoria, del sacrificio compartido, y del amor que trasciende la muerte. 3 semanas después de echar a mi familia de la casa, tomé la decisión de que no bastaba con haber recuperado mi hogar. La justicia verdadera requería acciones más decisivas, no por venganza, sino por dignidad. Un hombre de verdad, como me había enseñado Mateo, no solo se defiende cuando lo atacan, también se asegura de que los responsables enfrenten las consecuencias completas de sus actos. El lunes por la mañana regresé a la oficina del licenciado Mendoza, pero esta vez no iba como víctima buscando protección. Iba como un hombre que había decidido luchar con todas las armas que la ley ponía a su disposición. Carlos, me saludó el licenciado cuando entré a su oficina, me da mucho gusto verte. ¿Cómo han ido las cosas desde la última vez? Mejor de lo que esperaba, Luis, le respondí, usando su nombre de pila como había hecho durante 40 años de amistad profesional. Pero vengo porque quiero que iniciemos acciones legales formales contra todos ellos. Luis se recostó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. Te escucho. ¿Qué tienes en mente exactamente? Quiero que César pague por el intento de fraude y usurpación. Quiero que Daniela enfrente consecuencias legales por conspiración y abuso emocional hacia una persona mayor. Y quiero que Rosana y Damián respondan por complicidad. Luis asintió lentamente. Es factible. Tenemos evidencia sólida, las grabaciones, los documentos que ellos prepararon, los testimonios de intento de usurpación. Pero Carlos, quiero ser honesto contigo. Este proceso puede ser largo, costoso y emocionalmente agotador. ¿Estás seguro de que quieres pasar por todo eso? Más seguro que nunca, le respondí sin vacilar. Luis, durante meses me hicieron creer que estaba perdiendo la cordura. Me trataron como si fuera basura que había que tirar antes de que empezara a oler mal. Si yo no hago algo, van a intentar hacer lo mismo con otra persona vulnerable. Luis sonrió, y reconocí en esa sonrisa la misma determinación que había visto cuando ayudó a Mateo con la compra de la casa décadas atrás. Entonces vamos a guerra, viejo amigo. Pero vamos a hacerlo bien, con inteligencia y paciencia. La primera acción fue presentar una demanda civil contra César por intento de apropiación fraudulenta de bienes. Luis había investigado y descubierto que César no solo había robado dinero de su trabajo, sino que tenía deudas de juego por más de $40,000. La casa no era solo un botín conveniente, era su única salvación financiera. El problema de César, me explicó Luis mientras preparábamos los documentos, es que ya está en un hoyo legal muy profundo. Con los cargos criminales por malversación de fondos y ahora nuestra demanda civil, va a necesitar vender todo lo que tiene para pagar abogados, y aún así probablemente termine en la cárcel. Pero César, como descubriríamos pronto, tenía una carta más que jugar. Su abogado defensor contactó a Luis con una propuesta. César estaba dispuesto a testificar contra Daniela y sus padres, admitiendo que todo el plan había sido idea de ellos, a cambio de que yo retirara la demanda civil. Es típico, me dijo Luis cuando me informó de la oferta. Los criminales siempre tratan de culpar a otros cuando los atrapan. ¿Qué quieres hacer? Quiero que César pague por lo que hizo, respondí. Pero su testimonio contra Daniela podría ser muy valioso. Podemos conseguir las dos cosas. Luis sonrió con esa sonrisa de tiburón que había aprendido a apreciar. Déjame negociar. Podemos aceptar reducir los daños que pedimos en la demanda civil, pero no retirarla completamente. Y su testimonio tiene que ser completo y verificable. Mientras tanto, inicié una segunda acción que me dio más satisfacción personal que cualquier proceso legal, investigar las finanzas de Rosana y Damián. Resulta que sus problemas médicos que los obligaban a vivir cerca de doctores caros eran en gran parte ficticios. Rosana había estado cobrando beneficios por discapacidad mientras trabajaba bajo la mesa como costurera, y Damián había estado evadiendo impuestos por años. Carlos, me dijo Luis una tarde cuando recibimos los reportes de nuestro investigador privado, estos dos han estado ejecutando pequeñas estafas durante años. Beneficios fraudulentos, trabajos no declarados, incluso tienen una demanda pendiente de unos vecinos que dicen que les estafaron dinero con un esquema de inversiones falsas. Podemos usar eso. Podemos hacer mucho más que usarlo. Podemos reportarlo a las autoridades correspondientes y dejar que enfrenten las consecuencias de toda una vida de pequeñas estafas.
Pero la acción legal más difícil emocionalmente fue la que tomé contra Daniela. Luis había descubierto que ella había estado usando mi información personal para abrir tarjetas de crédito a mi nombre durante los meses que vivió en mi casa. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. En total, había acumulado casi $8,000 en deuda fraudulenta. Esto es fraude de identidad puro y simple, me explicó Luis. Con la evidencia que tenemos, la pueden procesar criminalmente. Estamos hablando de prisión potencial, no solo multas. Esa noche me senté en el sillón de Mateo, mirando los documentos que probaban que mi propia hija me había estado robando sistemáticamente mientras vivía bajo mi techo. Era una traición que iba más allá de la codicia o la desesperación, era maldad calculada. Pensé en llamarla, darle una oportunidad de explicar, de mostrar algún tipo de arrepentimiento genuino. Pero luego recordé las grabaciones, recordé cómo había planeado mi destrucción con la frialdad de un asesino profesional, y mi compasión se endureció como acero templado. Al día siguiente le dije a Luis que siguiera adelante con todos los cargos contra Daniela. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y procedimientos legales. César, fiel a su naturaleza cobarde, testificó contra todos los demás a cambio de una reducción de sentencia. Contó en detalle cómo Daniela había sido la mente maestra del plan, cómo había manipulado a sus padres para que la apoyaran, cómo había investigado métodos para declararme incompetente. Rosana y Damián trataron de presentarse como víctimas inocentes manipuladas por su hija y su yerno, pero las evidencias de sus propios fraudes financieros destruyeron cualquier simpatía que pudieran haber generado con el juez. Terminaron enfrentando cargos federales por fraude de beneficios, además de los cargos relacionados con el intento de robar mi casa. Pero fue el enfrentamiento con Daniela en la corte lo que más me marcó. La vi entrar al tribunal con un traje caro que probablemente había comprado con mi dinero robado, con la cabeza en alto como si fuera la víctima de alguna gran injusticia. Cuando el fiscal presentó las evidencias, las grabaciones, los documentos falsos, los estados de cuenta fraudulentos, vi como su fachada de dignidad se desmoronaba lentamente. Pero lo que más me impactó fue que incluso enfrentando evidencia incontrovertible de sus crímenes, nunca mostró arrepentimiento genuino. Solo rabia por haber sido atrapada. Su abogado trató de argumentar que ella había actuado bajo la influencia de César, que había sido manipulada por un hombre desesperado. Pero las grabaciones mostraban claramente que ella había sido una participante entusiasta, no una víctima. Cuando llegó el momento de los alegatos de cierre, el fiscal resumió el caso de una manera que me llegó al alma. Este no es solo un caso de fraude financiero. Este es un caso sobre la traición más fundamental que puede existir, una hija que conspira para destruir al hombre que le dio la vida, que la crió con amor, que sacrificó sus propios sueños por su bienestar. Los veredictos llegaron 6 meses después de que todo comenzara. César, 3 años de prisión por malversación de fondos más 2 años adicionales por intento de fraude. Rosana, 18 meses por fraude de beneficios y complicidad. Damián, 2 años por evasión fiscal y fraude. Y Daniela, 4 años de prisión por fraude de identidad, intento de usurpación de propiedad, y conspiración para cometer abuso financiero hacia una persona mayor. Cuando el juez dictó la sentencia, Daniela finalmente me miró directamente por primera vez durante todo el proceso. En sus ojos no vi a la niña que había criado, ni siquiera a la mujer ambiciosa que había planeado mi destrucción. Vi a una extraña que había elegido un camino que la llevó lejos de todo lo que yo le había tratado de enseñar sobre honor, respeto y amor familiar. Al salir del tribunal, Luis me puso una mano en el hombro. Carlos, sé que esto no ha sido fácil. Demandar a tu propia familia nunca es fácil. No demandé a mi familia, Luis, le respondí. Demandé a unos criminales que resultaron compartir mi sangre. La familia de verdad nunca habría hecho lo que ellos hicieron. Esa noche, de vuelta en mi casa, en mi sillón, con las cartas de Mateo en la mesa, entendí algo fundamental. La justicia no siempre trae paz, pero siempre trae claridad. Y a veces, esa claridad es lo único que necesitas para seguir adelante. 1 año después de que terminaran todos los juicios, mi casa había vuelto a sentirse como un hogar. Pero no el mismo hogar que había sido antes, era algo nuevo, algo mejor. Era un lugar donde el silencio no estaba cargado de traición sino de paz, donde cada rincón había sido limpiado no solo de polvo sino de memorias tóxicas. Lo primero que hice con el dinero que recuperé de las demandas fue renovar completamente la cocina. No porque necesitara renovación, sino porque no podía soportar preparar comida en el mismo lugar donde habían planeado mi destrucción. Cambié todos los gabinetes, puse una mesa nueva donde ahora desayunaba cada mañana leyendo el periódico sin mirar sobre el hombro.
El jardín también fue transformado. Planté nuevas flores alrededor del limonero de Mateo, construí una pequeña banca de madera donde podía sentarme las tardes a leer. Era mi forma de honrar la memoria de mi hermano sin que estuviera contaminada por lo que Daniela y los otros habían hecho en este mismo espacio. 3 meses después de las sentencias, recibí una carta desde la prisión donde estaba Daniela. La reconocí inmediatamente por la letra, esa misma cursiva elegante que yo le había enseñado cuando era niña. Estuve 1 hora entera con el sobre en las manos antes de decidir si abrirlo o no. Finalmente lo hice, más por curiosidad que por esperanza. Papá, comenzaba la carta, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito que sepas que he tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que pasó. Los consejeros aquí dicen que tengo que aceptar responsabilidad por mis acciones, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Continuaba por 3 páginas, pero no era la carta de arrepentimiento genuino que una parte diminuta de mi corazón había esperado. Era una carta calculada, llena de justificaciones y excusas disfrazadas como aceptación de responsabilidad. Culpaba a César por haberla manipulado, culpaba a la presión financiera por haberla forzado a tomar decisiones desesperadas, incluso sugería que mis años de negligencia emocional después de la muerte de su madre habían contribuido a sus problemas. Al final pedía que la visitara, que le enviara dinero para la comisaría de la prisión, que considerara escribir una carta al juez pidiendo reducción de sentencia. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa fue mi respuesta final a la mujer que una vez había sido mi hija. Pero la vida tenía preparadas sorpresas más hermosas que las traiciones del pasado. Un sábado por la mañana, mientras cortaba el césped, mi vecino Matías se acercó con una expresión preocupada. «Carlos, hermano, quiero pedirte un favor muy grande», me dijo, quitándose la gorra nerviosamente. Matías era un buen hombre, 10 años menor que yo, que trabajaba como mecánico y había criado solo a su hijo Miguel después de que su esposa muriera en un accidente cuando el niño tenía apenas 8 años. «Lo que necesites, Matías», le respondí, apagando la cortadora de césped. Miguel fue aceptado en la Universidad Estatal, va a estudiar ingeniería, me contó con orgullo, pero luego su expresión se entristeció. «El problema es que yo no puedo pagar la residencia estudiantil, y la universidad está a 4 horas de aquí. He estado pensando, ¿tú crees que podrías rentarle una habitación? Te pago lo que me pidas, y te prometo que el muchacho no va a dar problemas». Miré hacia mi casa, esa casa grande que había estado tan silenciosa durante el último año, y algo se movió en mi pecho. Una sensación cálida que no había sentido desde antes de toda la pesadilla con Daniela. «Matías», le dije, «no necesito que me pagues nada. Miguel puede quedarse aquí gratis mientras estudie. Solo que ayude con los quehaceres de la casa cuando pueda». Los ojos de Matías se llenaron de lágrimas. «Carlos, no puedo aceptar eso. Es demasiado generoso». «No es generosidad», le respondí. «Es familia. La familia de verdad, la que eliges, la que se cuida mutuamente». Miguel se mudó 2 semanas después, y la casa volvió a tener vida. Pero una vida diferente, sana. Miguel era un muchacho responsable, respetuoso, que estudiaba en la mesa de la cocina cada noche y me contaba sobre sus clases mientras yo preparaba la cena para los dos. «Don Carlos», me dijo una noche mientras hacíamos la tarea de cálculo juntos, «mi papá me contó lo que pasó con su familia. Quiero que sepa que yo jamás le haría algo así. Usted ha sido como un abuelo para mí. Y tú has sido como el nieto que siempre quise tener, Miguel», le respondí, y era absolutamente cierto. 6 meses después de que Miguel se mudara conmigo, conocí a Elena en el supermercado. Era una mujer de 63 años, viuda como yo, que había tenido que vender su casa después de que sus propios hijos la estafaran con un esquema de inversiones fraudulentas. Estaba viviendo en un departamento pequeño y caro, luchando para llegar a fin de mes con su pensión. La primera vez que hablamos fue en la fila del banco, donde ella estaba discutiendo con el cajero sobre cargos excesivos en su cuenta. Intervine para ayudarla a entender los cargos, y terminamos desayunando juntos en una cafetería cercana, compartiendo historias de traiciones familiares que se sentían demasiado similares para ser coincidencia. «¿Sabes qué es lo más triste, Carlos?», me dijo mientras tomábamos nuestro segundo café. «No es el dinero que perdí. Es que ya no puedo confiar en la palabra familia. Cuando alguien dice que algo se hace por el bien de la familia, me da pánico». «Yo entiendo perfectamente», le respondí, «pero he aprendido algo en este último año. La familia verdadera no es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo cuando las cosas se ponen difíciles». Elena comenzó a visitarme los fines de semana, primero para almorzar,
luego para pasar las tardes hablando en el jardín bajo el limonero de Mateo. No era un romance como los de las películas, era algo más profundo, más maduro. Era la compañía de dos personas que habían sido lastimadas por la vida, pero que no habían perdido la capacidad de confiar en los demás. Un año después, Elena se mudó conmigo. No como amantes desesperados, sino como compañeros de vida que habían encontrado en el otro algo que creían perdido para siempre, la posibilidad de una familia elegida, basada en respeto mutuo y cariño genuino. La casa ahora tenía 3 habitantes que se cuidaban mutuamente. Miguel, que estaba en su tercer año de ingeniería y había conseguido una beca parcial gracias a sus excelentes calificaciones. Elena, que había transformado el jardín en un paraíso de flores y hierbas aromáticas. Y yo, que finalmente había entendido que el hogar no se construye con paredes sino con las personas que eliges para compartir tu vida. En las tardes, cuando los 3 estábamos en casa, cenábamos juntos en la cocina renovada y hablábamos de nuestros días. Miguel nos contaba sobre sus proyectos universitarios, Elena compartía recetas nuevas que quería probar, y yo les hablaba de mis planes para convertir el sótano en un taller de carpintería donde pudiera hacer muebles para la casa. Una noche, mientras Elena y yo limpiábamos los platos después de la cena y Miguel estudiaba en la sala, ella me dijo algo que se me grabó en el alma. Carlos, ¿te das cuenta de que hemos creado algo hermoso aquí? 3 personas que no compartimos sangre, pero que nos cuidamos mejor que muchas familias biológicas. Tenía razón. Habíamos creado algo que Daniela, César, Rosana y Damián jamás habían entendido. Habíamos creado una familia basada en la elección diaria de ser buenos el uno con el otro, de apostar por el cuidado mutuo en lugar de la explotación, de construir en lugar de destruir. Hace 2 semanas recibí otra carta de la prisión, pero esta vez no era de Daniela. Era de César, que estaba próximo a salir en libertad condicional. En ella me pedía perdón, no de la manera calculada que lo había hecho Daniela, sino con una honestidad quebrada que sonaba genuina. No me pedía dinero ni favores, solo me pedía que supiera que había pasado cada día de sus 3 años en prisión arrepintiéndose de lo que me había hecho. Esta carta no la rompí. La guardé en el cajón de mi escritorio, no porque planeara responderla, sino porque representaba algo que Daniela nunca había sido capaz de dar, arrepentimiento genuino sin expectativas de perdón o recompensa. Anoche, mientras Elena dormía a mi lado y podía escuchar a Miguel estudiando hasta tarde en su habitación, pensé en las palabras que Mateo me había escrito tantos años atrás. A veces las personas que decimos que más amamos son las que más pueden lastimarnos. A veces la familia de sangre puede traicionarte de maneras que los extraños nunca podrían. Mateo había tenido razón, como siempre. Pero también había tenido razón en algo más que escribió en esa misma carta. Tu verdadero valor no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú sabes que eres en tu corazón. Yo sé lo que soy en mi corazón. Soy un hombre que fue traicionado por su propia sangre, pero que no permitió que esa traición lo convirtiera en alguien amargo o incapaz de amar. Soy un hombre que aprendió que la familia verdadera no se hereda, se construye día a día con gestos pequeños de cariño y respeto. Soy un hombre que tiene una casa llena de amor genuino, donde el limonero de Mateo sigue dando frutos y donde cada atardecer trae la promesa de una cena compartida con las personas que realmente importan. Y eso, descubrí finalmente, vale más que todo el dinero del mundo y que todos los lazos de sangre que se pueden romper por la codicia. Ni siempre la familia es de sangre. A veces, es de memoria, coraje y verdad. A veces, es la familia que eliges construir después de que la que creías tener te demuestre quiénes son realmente. Y esa familia elegida, esa familia construida sobre decisiones conscientes de amor y respeto, es la única que realmente dura para siempre.